Bueno, buenas tardes a todos. Este, Vamos a empezar. Y miren, voy a acabar con la parte de los de Prolog. Les acabo de mandar hace un rato un libro que se llama Programming Prolog in Death de un tal Donald Knuth, se me hace que es un seudónimo porque hay un personaje cómputo que se llama Donald Knuth con K y ese se lo pone sin K y con E al final. Así que me parece que ese es un seudónimo. Pero bueno, en cualquiera de los casos, este, déjenme que. Ok. Eh, bueno, déjenme ponerles un primer. Bueno, lo que quiero ver es los sistemas expertos, que son básicamente sistemas que en la época del 88, finales de los 80, principios de los 90, estaba así como muy de moda y como que se esperaba que fueran a ser muy funcionales, ¿no? Se hicieron un montón de sistemas expertos y creo les había contado por ahí que yo cuando hice la maestría también me encargaron un sistema experto ¿en qué? Era en calefacción central, ¿no? De las casas, qué sé yo. Y había tres temas principales. Una es la interfaz con el usuario, la otra era el mecanismo de inferencia y el otro era las reglas, la base de datos o reglas que nos decían por qué algo no funciona. Bueno, pero los temas expertos no se pueden quedar solamente en que diagnostiquen algo, ¿sí? Por ejemplo, se han intentado hacer muchos temas expertos que trabajen en medicina, ¿no? Con las enfermedades que son vastas y variadas, ¿no? Entonces, este, salieron muchos sistemas expertos, incluso creo que el IMSS por ahí tenía todo un sistema automatizado de diagnóstico, no sé qué, pero bueno, en el IMSS, si han tenido que ir al Instituto Mexicano del Seguro Social, se darán cuenta de la cantidad de deficiencias que hay y eso es porque pues falta dinero, siempre falta dinero y la verdad, yo por situaciones que no vienen al caso que les cuente, en algún momento tuve que acceder al IMSS y había cosas, o sea, hacían mucho con lo poco que tenían, ¿no? Por ejemplo, no había agua y tenía uno que traer su propia agua para su enfermo porque no había agua sea, es una cosa de terror. Igual, bueno, pues obviamente no hay cuartos privados o los que hay son muy pocos y entonces, pues siempre querían que hubiese un acompañante y bueno, este, no tenía donde dormir el acompañante ni siquiera. Entonces, es muy complicado. ¿Qué pasó, Jessica? Ya está la ayudante, la nueva Ya está. ayudante. Ah, muy bien. Bueno, gracias. La cuestión es que en los sistemas expertos funcionan a través de dos esquemas básicos. El sistema de backtracking, o perdón, de backward chaining, que es encadenamiento hacia atrás, o forward chaining, encadenamiento hacia adelante. Ya había dicho la vez pasada que el encadenamiento hacia atrás es como básicamente funcionan los médicos en general y muchísima gente que tiene que hacer diagnóstico de algo, ¿no? Por ejemplo, si uno lleva el auto al taller porque algo no funciona, el mecánico, más allá de que nos quiera transar porque no sabemos nada de mecánica, nos va a preguntar cosas, a ver qué le suena algo al motor o por qué lo traes, o sea, en qué te puedo ayudar, qué es lo que no está funcionando. Y tú le dices, bueno, es que tiene un ruido muy raro cuando doy la vuelta a la derecha, por decir algo. Y entonces el otro dice, ah, sí, es la balastra, que no sé qué, quién sabe qué es la balastra, quién sabe si tiene que ver, pero pues uno no sabe y entonces uno cree. Pero ya hablando ya más en serio, en los sistemas expertos que diagnostican enfermedades, pues tampoco se pueden hacer pato o hacerle al cuento. Y en ese sentido, los sistemas expertos de diagnóstico médico pretendían originalmente sustituir quizás al médico en ciertas condiciones, ¿no? Si yo estoy enfermo y hablo con un programa que me pregunta qué me duele, qué no me duele, y finalmente me diagnostica. Y no solo eso, sino que además me receta qué me debo tomar, bueno, pues podría en principio solucionar muchos problemas de la falta de médicos. La dificultad está en que, ya lo habíamos comentado, no le voy a creer, o sea, si es una computadora, no hay una responsabilidad civil de la computadora en lo que dice, ¿sí? Es como ChatGPT. Si ChatGPT dice una cosa, primero puede estar alucinando, como se dice en el argot de los
Large Language Model, en los LLMs, ¿no? Puede, vamos, en ese sentido, mismo ChatGPT te dice, confirma tus respuestas porque no necesariamente son cierto lo que te estoy diciendo, ¿no? Y la otra cosa es que también tenemos que darnos cuenta que Internet, por ejemplo, en los temas médicos hay muchísimas veces que nos dicen cosas como, o sea, uno pregunta sobre una enfermedad y la primera conclusión del sistema es que tienes cáncer, ¿no? O sea, lo primero que dicen es, seguro es cáncer, ¿no? Es muy común en muchos sistemas médicos que en las páginas web, en información, ni siquiera un sistema, en información, nos salen con esa puntada, ¿no? Entonces, hay que ser muy cuidadosos, particularmente porque está en juego un poco la vida, ¿no? Y no me voy a tomar algo que me vaya a hacer daño porque un sistema me lo dice, ¿no? Y entonces, como no hay responsabilidad civil, sistemas como MySyn, uno de los más importantes en la medicina de los años 90, que tenía como 400 reglas y eran causa-efecto, ¿no? O sea, si tal cosa, si te duele tal cosa, entonces puede ser tal cosa, pero eso dispara no sé cuántas reglas a las cuales hay que preguntar una cosa a la vez y demás, ¿no? Y entonces a partir de las respuestas que uno iba dando, el sistema iba como, iba tratando de encontrar cuál es la enfermedad más cercana a lo que estamos buscando, que no sabemos cuál es. Eso es básicamente el encadenamiento hacia atrás. Y cuando yo le digo, yo imaginen que soy médico y le digo al paciente, a ver qué te duele, y bueno, pues me duele el pie cuando camino, no puedo caminar bien, cojeo porque me duele mucho en la rodilla y no sé qué, y cuando subo escaleras ¿no? Y entonces, bueno, yo tengo que preguntar, bueno, ¿y cuántas veces subes escaleras al día? Y cómo te duele, a ver, camina para ver cómo caminas, en fin, hay una serie de pasos que hacen los ortopedistas, por ejemplo, para saber por qué a uno le duele la rodilla, como a mí. Yo tuve un problema de rodilla que eventualmente me operaron, tenía una cosa que se llama artrosis de rodilla, y es una operación de ambulatoria, te operan un día y ese mismo día te vas a tu casa, ¿no? Y estás 2 semanas con muletas y eventualmente medio te curas, aunque te sigue doliendo, hay momentos en que duele, cuando es mucho frío y demás, pero bueno, es parte de esto del vivir. Pero todos los sistemas expertos modernos no se usan por mejores que sean. Por ejemplo, MyCine era un sistema experto tan bueno que era mucho mejor que los especialistas en medicina de la sangre, en enfermedades infecciosas de la sangre. MyCine era mejor que el mejor especialista, pero no se usa para diagnosticar, se usa para entrenar médicos, básicamente, para darles un buen giro al problema, ¿no? Hay otros sistemas expertos de otro tipo de naturaleza donde tampoco se juega la vida. Por ejemplo, si hago un sistema experto de ingeniería para hacer puentes, obviamente tengo que siempre debe haber alguien que sea responsable, ¿no? Por si el puente se cae, ¿no? Pero si hago un sistema experto para ver si hago un programa que juega mejor Pac-Man que otro, pues da igual. O sea, si me equivoco y digo que mi sistema juega mejor y resulta que hay otro mejor que el mío, no pasa gran cosa. O sea, finalmente es un juego que no pone en juego la vida de nadie, no pasa nada, ¿no? Nomás queda mal el programador y punto, no va más allá, ¿no? Bueno, entonces, los temas expertos no solamente bueno, no solamente hacen este encadenamiento hacia atrás, que es básicamente cuando yo quiero saber, por ejemplo, si alguien está enfermo, yo le empiezo a hacer preguntas y trato de que todas las preguntas veo si coinciden con una enfermedad. Entonces digo, te duele la cabeza, estornudas, tienes los ojos llorosos, tienes escalofríos, no sé qué. Todo eso coincide con qué, voy a mi lista y digo, pues se coincide con una gripa. Órale. Entonces es probable que tengas una gripa. Los médicos saben tanto por la experiencia que muchas veces de verte ya saben que tienes, ¿no? Y eso es encadenamiento hacia atrás. El encadenamiento hacia adelante es cuando uno tiene, cuando llega uno al médico y le pregunta algo, o sea, como dice, a ver, ¿en qué te ayudo? Bueno, es que me duele tal y no sé qué. Y el médico hace una hipótesis inicial. Dice, este hombre tiene, no sé, gastritis. O sea, esa es mi hipótesis inicial como médico. Y entonces le empiezo a hacer preguntas a ver si es cierto. A ver, ¿y tienes acidez en la noche? Y cuando comes, ¿qué es lo que comes que te causa más acidez? ¿Qué te causa eruptas mucho? ¿Qué sé yo? ¿No? Yo no soy médico. Entonces, al final de cuentas, el médico puede validar su hipótesis y decir, efectivamente, fulano tiene tal cosa, o desecharla porque las respuestas que da el enfermo
no coinciden con la enfermedad que uno pretende creer. Eso se llama encadenamiento hacia adelante o forward chaining, ¿sí? La mayoría de los médicos utilizan backward chaining, o sea, encadenamiento hacia atrás, que es, trato yo de encajar todo el diagnóstico, después de todas las respuestas que me dio, a ver cuál es la enfermedad más cercana a eso. O bien, el encadenamiento hacia adelante es, hago una hipótesis, el fulano tiene tal cosa, y entonces le empiezo a preguntar a ver si es eso, ¿no? A ver, te duele acá, te duele allá, te sientes así, te sientes así, y entonces digo, ah, pues tienes tal cosa, ¿no? Bueno, pero además del encadenamiento hacia adelante y hacia atrás, que son dos mecanismos de inferencia, un mecanismo de inferencia es un mecanismo para llegar a alguna conclusión, para inferir una conclusión, ¿no? Si, por ejemplo, una inferencia lógica elemental y trivial, si tengo yo, por ejemplo, si veo el cielo y veo que está todo oscuro con nubes, digo, va a llover. Esa inferencia que hago tan boba, ¿sí? Es muy lógica, ¿no? Pues si está todo el cielo que está a punto de caerse, el agua, pues obviamente digo, va a llover, ¿no? Pero hay otras inferencias que no puedo hacerlas tan fácilmente, ¿no? Que necesito más información. Entonces, de hecho, no necesariamente porque hay nubes va a llover, pero es lo que más o menos se presupone en condiciones normales, ¿no? Que si está todo lleno de nubes negras, pues es que en cualquier momento se suelta una tormenta, ¿no? Entonces, esas son las inferencias. Hacemos inferencias hacia adelante, ¿no? Por ejemplo, este es un forward chaining, un encadenamiento hacia adelante. Cuando digo, mi hipótesis es, va a llover, la razón es porque pues, están las nubes todas oscuras, se va a caer una tormenta. O la otra es decir, oh, hay nubes oscuras. Y entonces ir a mi base de datos y decir, a ver, ese elemento, ¿qué significa? Ah, pues que si hay nubes oscuras, lo más probable es que llueva. Entonces, entonces va a llover. Pero si se fijan que es diferente el método de inferencias, es muy importante que lo reconozcan en algún momento, ¿no? Cuando veamos redes neuronales van a ver que es otra cosa, pero este esquema sí me parece importante. Y finalmente, que ahorita voy a pasar a los ejemplos, pero finalmente algo que es interesante es cuando ustedes tienen un sistema experto que hace algo, el sistema experto debe poder explicar por qué llega a una conclusión. Porque, por ejemplo, imaginen que tiene un sistema médico y más allá de que se use para diagnosticar pacientes y medicarlos, quieren ustedes saber cuál fue la secuencia de inferencias que hizo el sistema experto para saber cómo llegó a las conclusiones que llegó. Entonces, la mayoría de las veces los sistemas expertos deben poder, si no lo tiene implementado, hay que implementarlo, pero deben poder explicar por qué se llegó a alguna conclusión. Por qué se llegó a un diagnóstico determinado? Ah, pues fulano tiene tal cosa porque cuando le pregunté que si le dolía la cabeza me dijo que sí, y cuando le pregunté si había tenido fiebre también me dijo que sí, y cuando le dije si estornudaba me dijo que todo el día, entonces dije, pues este señor, por eso dije tiene fiebre, y perdón, tiene una gripa, porque todo su diagnóstico depende de que si me dijo que sí a esto, apliqué la siguiente regla que es esta, y si me dijo que sí otra vez, apliqué esta otra regla. Si me hubiera dicho que no, hubiera aplicado esta otra regla para ver si tiene esta otra cosa, pero como me dijo que sí, me explico esas cosas, ¿no? Entonces, dejen que voy a compartir este, este de acá. Ok, ok. Creo que ahora sí ya están viendo la pantalla, ¿no? Bueno, déjenme que... Ok, este es un sistema experto, pero déjenme explicarles una cosa. Este sistema experto lo saqué de un programa, de un libro que se llama Prolog Programming in Depth, que es el que les mandé, que viene de Michael Covington, Donald Nute y André Bellino, y es del año 88, cuando Prolog estaba más o menos volviéndose una herramienta interesante, y está creado para TurboProlog. TurboProlog fue un compilador de Prolog que, que compilaba muy rápido y que en la época de los 90 fue muy usado, ¿no? Tenía una serie de limitaciones, particularmente un problema de Prolog es la cantidad de memoria a la cual uno tiene acceso, ¿no? Hoy en día, con 16 gigas y con los sistemas operativos modernos, todo esto ya no es tanta problemática, pero en los años 90 tener 16 gigas era un sueño, nadie los tenía,
y entonces estaba limitado. TurboProlog, además, hacía algunos trucos para que fuera más rápido, para que fuera turbo, ¿no? Y uno de ellos era que uno tenía que definir los predicados. Los predicados o las reglas son estas cosas, ¿no? En la base de datos, por ejemplo, aquí tenía los predicados, que era start, trial possibilities, defect may be, symbol. Symbol era una cadena de caracteres, se podía poner string también. Y la base de datos eran predicados que, que se pueden borrar en tiempo de ejecución o se pueden crear en tiempo de ejecución. Eso es importante aclararlo. Miren, ustedes en un programa de un lenguaje de programación tradicional, como puede ser Pascal o C o Python y demás, hasta donde yo entiendo, uno no puede modificar el código fuente en tiempo de ejecución, pero en Prolog sí se puede. Es como si uno estuviese en un intérprete todo el tiempo. Cuando incluso TurboProlog compilaba código de máquina. ¿Quién sabe qué circos hacía para compilar? Pero lo que hacía es, tenía básicamente un área donde uno ponía las instrucciones o predicados o reglas. De hecho, TurboProlog tenía otra limitante, no se podían poner reglas que se crearan en tiempo de ejecución, tenían que estar en tiempo de diseño. En los Prolog tradicionales y modernos se pueden hacer reglas en tiempo de ejecución. Para eso hay dos instrucciones, bueno, hay varias instrucciones, dejen que les pongo, a ver, dejen que copio esto a un editor y se los muestro ahí. Entonces voy a dejar de compartir por un momento aquí y voy a poner, denme un segundo. No puedo encontrar, ¿cómo que no puedo encontrar? Bueno, ok, aquí está. Ahora sí les voy a compartir. Share y les voy a compartir. ¿Dónde está? ¿Es aquí? Creo que sí. Ok. Aquí tenemos el código que está del libro, lo saqué del libro, básicamente, y creo que yo lo modifiqué para TurboProlog. Creo que en el libro no está como TurboProlog, pero bueno, no sé, no me importa. Lo que importa es que les voy a mostrar la idea. En un lenguaje de programación, lo que hacemos muchas veces es, nuestro código es intocable. Podemos modificar parte de la memoria, pero nunca se meten con el código. En Prolog el código se puede modificar en tiempo de ejecución. Y lo veíamos con reglas y con hechos. Se pueden modificar reglas y hechos en tiempo de ejecución. Eso es un problema que tiene que ver muchas veces con el debugueo. Si yo quiero debuguear un programa o depurar un programa, para decirlo en español, que tiene código que se modifica a sí mismo en algún momento de la ejecución, el depurar ese código es muy complicado. La razón de que sea complicado es que ya cambió mientras está corriendo, entonces tengo que tener un control mucho más estricto. Por eso es mala idea hacer código que se automodifica por la razón que sea, ¿no? Pero en Prolog se vale. Y para eso hay una instrucción que se llama assert. Bueno, ya vimos que Prolog en este caso son hechos, ¿sí? Y también tengo reglas como esta, ¿sí? Como esta que estamos viendo acá. Entonces, assert me permite, por ejemplo, poner en un Prolog tradicional, poner, por ejemplo, mujer y aquí poner Jessica. Perdón, en minúscula porque si no me va a decir que es una variable. Si yo le digo que haga esto, me va a incluir en el programa el predicado mujer Jessica en alguna parte. Ahora, quiero que me lo ponga al principio del sistema, le pongo a acerta y lo va a poner antes de la primera instrucción. Va a ser la primera instrucción que va a leer del programa. Pero si lo quiero hasta el final, pongo assert Z, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo pone hasta el último. ¿Y por qué permite hacer eso? Porque cuando trabajamos en Prolog, el Prolog siempre busca instrucciones de arriba hacia abajo. Y entonces, por eso tengo la instrucción para ponerlo hasta arriba del código o hasta abajo del código. ¿Ok? Bueno, entonces, pero también podría poner, por ejemplo, no sé, padre de XY, ¿sí? Y poner los puntos, guión,
y poner sí, hermano de Y, Z, qué sé yo, ¿sí? Aquí yo voy poniendo la instrucción que quiero, etcétera, ¿ok? Y yo puedo acertar, es decir, puedo meter en el programa en tiempo de ejecución la instrucción en la regla padre de X y Y. Así como pongo hechos, también puedo poner reglas. Eso es de los Prolog modernos. Los Prolog de la época de los años 90, como les faltaba memoria, no podían hacer muchas cosas que hoy en día nos parecen triviales, pero antes era más difícil. Bueno, entonces, la idea de hacer A es que lo ponga al principio del programa y hacer Z lo pone hasta el final del programa. Aparte de eso, también teníamos otra instrucción que es retract, ¿sí? Retract all, punto, borra todo el código del sistema, nos quedamos sin programa. ¿Sí? Si yo le digo retract all, en algún momento de mi programa se borra todo. Pero también pongo retract, puedo decirle, por ejemplo, que borre la instrucción mujer, punto. Si yo le digo esto, el programa va a borrar la primera cláusula o predicado que diga mujer con el nombre que sea. ¿Ok? Si además le agrego fail, punto, ¿sí? Lo que debería hacer el sistema es borra mujer X, después falla y regresa a borrar el siguiente y regresa a borrarlo hasta que ya no queda nada. El fail es, tú borraste algo, muy bien, ahora dime que fallaste para volverlo a hacer. Y es como un loop. Estas dos instrucciones forman un loop, básicamente. ¿Ok? Entonces, pero sí, sería bueno que le echen un ojo de pronto al lenguaje, que es muy ingenioso, la verdad está muy bien hecho y los compiladores modernos son muy útiles, la verdad, aunque pues obviamente hoy todo el mundo hace redes neuronales y nadie le hace caso a nada de más, ¿no? Por cierto, los sistemas como los sistemas expertos de los años 90 sí están un poco obsoletos, pero no está mal que entendamos de dónde venimos para saber hacia dónde vamos, ¿no? Y no cometer los mismos errores. Por ejemplo, veamos este sistemita, ¿sí? Que es supuestamente un experto simple, un sistema experto simple, que lo que quiere hacer es probar por qué un coche no arranca. Entonces voy a decir, por ejemplo, bueno, voy a quitar esto y voy a quitar esto. Este es de TurboProlog, pero aquí tengo el programa. Entonces, bueno, inicio con una regla y le digo start, o sea, mi meta va a ser start, o sea, el inicio, y el programa va a decir, este programa diagnostica por qué un coche no arranca. Nueva línea, escribe, responde con yes or no, o sea, pones yes o pones no, en minúsculas, con punto y sin comillas, ¿no? Y después ya viene el programa. Después de poner este letrero completo, pone, tratemos todas las posibilidades. Bueno, muy bien. Entonces, tratar todas las posibilidades, dice, bueno, aquí un comentario, el fail al final de este predicado hace backtrack sobre todas las posibilidades. ¿Qué significa? Va a tratar de probar que el defecto es D. D, que es mayúscula, es una variable, y vamos a ver, ahorita entonces estamos en este código. Entonces ya estos dos son comentarios, no les hago caso, y acá voy a tratar de probar defect may be D. El defecto puede ser D. Y entonces, bueno, me voy a defect may be, voy hasta arriba, busco defect may be, lo encuentro acá y pregunto, bueno, el defecto puede ser que la batería se secó o se le cayó el líquido de la batería. Bueno, ¿cuándo ocurre eso? Esta es la regla. Puede ser la batería si cuando yo quería arrancar estaba bien y ahora que quiero arrancar ya no arranca. Entonces pregunto, ¿existe este código? El arrancador estaba bien, vamos a buscarlo, ¿sí? Y entonces me encuentro con lo que arranca es que el arrancador o al prender el coche dice que no sabemos, ¿sí? Bueno, no sabemos, pero no es starter was okay, yes. Es starter was okay, no sé, o sea, es indefinido, unknown. Entonces lo que hago es, bueno, no puedo usar este de acá,
porque no es un known, que es una constante. Entonces lo que voy a hacer es probar x starter was ok, y acá le voy a poner x, una variable, y vean cómo borro la que decía que no sé cuál era el estatus de cuando arrancó el coche. La borro porque no sé, ¿no? Y entonces ahora pregunto, cuando tú primeramente tratas de arrancar el coche, cuando arranca suena el motor normalmente y acá te pregunta la respuesta con reply, que es una mayúscula, es una variable, y entonces dices sí o no. Y fíjense cómo pone acerta, o sea, añade starter was ok y pone la réplica. O sea, puede poner yes o no. Y a X le asigna ese valor del resultado. ¿Ok? Si ya encontró aquí que sí o que no, ¿sí? Se va a defecto maybe, se va al primero y ahora trata de probar que X starter ok es no. Si yo le puse que cuando quería arrancar no sonaba bien el motor, pues le digo que X starter was ok es no. Y entonces ahora trato de probar si el arrancador eso está bien. Bueno, perdón, no está bien. Si no está bien, lo busco. Si no lo encuentro, si starter dice ok, es no, entonces ya encontré el resultado y entonces digo, ok, entonces lo más probable es que la batería esté echada a perder o algo le pasó, ¿ok? Ahora, supongamos que aquí no llego a esta conclusión y fallo. Entonces, ¿qué hago? Bueno, después de que encontré, le digo, explica ese resultado, ¿ok? Bueno, entonces se va a explicar drained battery. Entonces se va aquí y entonces preguntamos, explica drained battery. La batería aparentemente se ha secado durante tus intentos para arrancar el coche, recargar o quién sabe qué será necesario. Sin embargo, es probable que no ocurra nada realmente con la batería. Esa es la explicación que da. No explica realmente cómo funciona su programa, simplemente dice, yo ya llegué a la conclusión que tú tienes un problema en la batería y eso es lo que te puedo decir al respecto. Pero supongamos que no es cierto que fue la batería, que falló. Entonces, lo que va a pasar es, estoy aquí, en defecto puede ser la batería. Si no fue esta, falla y ya se backtrack, busca el siguiente. Y el siguiente, el defecto puede ser, no fue la batería, ahora el defecto puede ser que la palanca de velocidad está mal o algo así tiene, ¿no? Y para que esto sea cierto, el arrancador tiene que decir que no. Si encuentro que esto es cierto, simplemente digo, explica eso, y después de eso, fíjense, falla. Y esta falla, fíjense, la pregunta es, la primera vez cuando la batería está seca, si no fue cierto esto, si no encontró que es cierto esto, no explica que la batería falló, porque no fue cierto. Entonces, como esto fue falso, hace backtrack para buscar la siguiente instrucción. Es como fallé, busca otro defecto. Entonces busca el segundo, que es no sé, que la palanca de velocidades o la caja de velocidades está mal, ¿sí? Y trata de explicarlo. Si cumple, entonces explica el resultado y después dice fail. Fail, ¿qué hace? Fail es la instrucción lógica de Prolog que le dice al sistema, dime que fallaste, dime que no es cierto lo que dijiste. Eso me permite revisar otro defecto y entonces va a buscar un siguiente defecto y va a tratar de probar todas las opciones. Si la batería está seca, si la caja de velocidad está mal, si el sistema de arranque está mal, si le falta gasolina, si el sistema de ignición está mal, etcétera, ¿sí? Entonces, si yo no sé una información, como en este caso starter was ok, digo que es no, starter is ok, digo que es un known, ¿no? Digo que no es cierto lo que sea, o sea, starter was ok is known, perdón, y después starter is ok es un known, y después digo fuel is ok, no sé si tengo gasolina o no, no lo sé, is un known, ¿no? Y después viene la explicación. Este sistema experto así funciona de fácil, no tiene mucho chiste, ¿sí? Lo único que hace es tratar de probar todas las posibilidades, todas las reglas posibles, ¿no? Cosa que en general, por ejemplo, ¿cómo deberíamos hacer? ¿Cómo podríamos hacer que el sistema solamente nos dijera que tiene un solo defecto? Cuando encuentra el primer defecto, se detiene. ¿Cómo le haríamos? Bueno, muy fácil. Podemos decir, trata todas las posibilidades
El defecto puede ser de, explica de, pero punto. No pongas fail. Punto. Porque si falla aquí y no es cierto no fue cierto que la batería estaba mal, no tiene que explicar nada. Hace backtrack buscando el siguiente. Y si el siguiente tampoco es, falla. Y cuando encuentra uno que sea verdadero, como ya termina aquí, punto, ¿sí? Ya el fail no lo tiene que aplicar. Entonces, explica el error y se acabó. Sí queda claro cómo funciona un sistemita experto como este. Y este es un solo ejemplo, muy trivial, pero que encaja perfectamente con la idea de un sistema experto. Pero dejen que les pongo otro para que lo vean. Déjenme que... eh, a ver dónde lo tengo. Un segundo. Ah, aquí. Por aquí está. Ok. Tengo uno también de perros, que está escrito también para Turbo Prolog, ¿sí? Y van a ver cómo más o menos es la misma historia. Dejen que lo pongo acá. Ok. Este es un sistema experto que, por ejemplo, este es el clásico sistema experto de prueba, como el de los coches. Si, si el sistema da una conclusión equivocada, lo peor que puede pasar es que me tengan que ir en Metrobús, ¿no? A mi casa y tengan que dejar el coche en algún lado. O sea, no pasa más no hay ningún problema. El problema es cuando se pone en juego la vida o cuando es un problema de misión crítica, ¿no? Van a hablar de de los problemas de misión crítica. Bueno, les voy a decir uno de ellos. Uno de los problemas de misión crítica más importantes es el de los cajeros automáticos. Por ejemplo, cuando un cajero te da dinero, si en ese momento hay un sismo y se cae toda la, este, el cajero y se destruye todo, y tú ya agarraste el dinero, el cajero manda o sea, la, 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 la operación se ocurre y se transmite. Eso se llama sistemas de misión crítica. Es decir, no fallan. En misión crítica no hay fallos o por lo menos son mucho menores que los fallos en cualquier otra cosa. La idea es que, por ejemplo, si ocurre un fenómeno que no se era esperado, de todas maneras la transacción tiene que ocurrir, ¿sí? Solamente un caso muy extremo no ocurre, ¿no? Imagínense que mañana se cae Santander, se desaparece, ustedes si tienen cuenta en Santander dirán, ah, yo tengo un préstamo, pero como sus bases de datos desaparecieron, no les pagaré nunca. No, ellos tienen respaldo en algún otro lado porque sus sistemas son de misión crítica y saben que hay mucho dinero involucrado y no se van a dejar vencer porque hubo un terremoto o lo que sea, ¿no? Entonces, ahí esos sistemas son muy importantes porque hay mucho en juego. Pero si yo hago un sistema experto, por ejemplo, para saber qué tipo de perro tengo, pues no pasa nada, ¿no? Bueno, de nuevo, aquí tengo la base de datos, X positivo y X negativo, son dos variables que acerto o retracto, o sea, o inserto en la base de datos o los quito de la base de datos, ¿no? Y vamos a ver, por ejemplo, la meta es hacer el trabajo del experto. Bueno, entonces aquí yo pongo, esto está para Turbo Prolog, básicamente. Make Window es poner una ventanita, dice bienvenido al sistema experto de perros. Ya el Turbo Prolog no funciona para las máquinas modernas, por eso no se los pongo, ¿no? Bueno, y responde con sí o con no, etcétera, gracias. Bueno, entonces hace la consulta. Fíjense que aquí no hay fail. Y después de hacer la consulta, dice, presiona la barra espacio, lee cualquier carácter, limpia la ventana y termina. Bueno, entonces fíjense cómo empieza. El problema está en Do Consulting. Do Consulting hace toda la tarea, ¿sí? Do Consulting, fíjense que tiene dos temas. Uno es, pregunta si el perro es X, ¿no? El corte después se los explico, ¿sí? Pero ve si el perro es X. Entonces se va a perro X, o X, y pregunta, el perro es un English Bulldog? Entonces el sistema va a preguntar, ¿tiene el pelo corto? ¿Sí? Entonces uno responderá sí o no. Es positivo que tiene, perdón,
tiene el pelo corto, tengo que tener en la base de datos si existe. Si esto no existe, falla y busca otro. Vamos a pensar que en la base de datos yo ya tengo, ¿sí? Que tiene, por ejemplo, yo digo que tiene el pelo corto, sí llego a la conclusión que efectivamente tiene el pelo corto. Entonces, vean, yo pregunto, ¿tiene el pelo corto aquí? Entonces me voy acá y digo, ¿es cierto esto? Entonces veo, ¿existe esta instrucción que tenga el pelo corto? Si existe, ya la hice, sé que tiene el pelo corto. Si no, ya falló, ya no puede hacer esta, falla y busca el siguiente perro, que en este caso es un beagle. Y vuelvo a preguntar, ¿sí? Y siempre pregunta si tiene el pelo corto, ¿sí? Hasta que llega al, si no tiene el pelo corto, se los va a brincar el gran danés, ¿cómo se llama? ¿El qué? El American Foxhound, el Cocker Spaniel. Y aquí dice, el Cocker Spaniel dice, es un perro de pelo largo, entonces te va a preguntar, tiene una altura de menos de 22 pulgadas, tiene la cola, quién sabe cómo, tiene las orejas más largas, tiene buena personalidad. Si todo esto se cumple, entonces uno dice, este, si eso se cumple, entonces digo, tu perro puede ser un Cocker Spaniel. Y después le digo clear facts, que borre los hechos que yo ya declaré que eran ciertos. Por ejemplo, cuando tengo el perro que es un Cocker Spaniel, voy a decir que todo esto es cierto. Me va a preguntar, ¿es positivo que mide menos de 22 pulgadas? Si es así, me va a poner que height under 22 pulgadas es yes. Y así me va a ir poniendo las cosas, pero después, si yo quiero buscar otro perro, ya tengo estos datos, ya los guardé en la memoria, ya son hechos, entonces tengo que borrarlos. Para eso utilizo precisamente, fíjense, Clear Facts. Y Clear Facts lo que hace es, tiene dos opciones. Borra todo lo que encuentres que es positivo con guión bajo, guión bajo. Este guión bajo es como una variable anónima. No me importa el valor, ¿no? ¿Sí? O sea, es algo así como, dame jamón, o sea, pides jamón para que te lo corten en la tienda y te preguntan cuántos gramos quieres. Y tú dices, no importa, cualquier cantidad. Esa es como una variable anónima, no me importa el valor. Entonces aquí dice, borra todo lo que es X positivo con cualquier valor aquí, cualquier valor acá. Y después falla, ¿sí? Entonces, borra todos los positivos, falla, borra el siguiente, falla, borra el siguiente, hasta que no tiene nada más. Y entonces ya Clear Facts, esto ya lo hizo, pero sigue teniendo que fallo. Entonces pone Clear Facts, ahora borra todos los negativos y va a borrar todos estos. Y también va a fallar. En realidad aquí le falta otro. Le faltaría un Clear Facts y ponerle aquí, por ejemplo, este, no, así, punto. Si falló y ya borró todos y falló todos los positivos y negativos, para terminar sin que me siga pidiendo más hechos, ClearFacts borra ya, lo último, ya no me importa lo demás, ¿ok? Eso también se puede hacer. Si no se hace, lo más probable es que ponga un mensaje como diciendo, ya borré todo. Entonces, fíjense cómo Retract borra hechos de la base de datos, que es un programa en Prolog, ¿sí? Y ¿Y por qué pone positivo o negativo? Porque miren que tengo, este, dejen que lo pongo acá, aquí, por acá debe estar. Bueno, si es positivo, X y Y, digo, positivo es tiene, coma, tal cosa. Negativo es, o bueno, positivo es not negative, negativo es X negative, no sé qué. Entonces dice, recuerda que X y si es sí, acerta X positive. Si es no, acerta X negative. Es decir, le digo al sistema que ponga esos hechos para que se den una idea y lo comprendamos mejor. Imagínense que yo tengo un programa en cualquier lenguaje de programación, no necesariamente Prolog. Y entonces yo les pregunto, a ver, ¿cuál es tu nombre? ¿No? Y entonces me dicen, me llamo Manuel. Entonces yo guardo en la variable nombre, guardo Manuel. Entonces cada vez que Manuel hace algo, el programa me dice, muy bien, Manuel, ahora vamos a hacer tal cosa. Porque ha guardado en algún lado esa información. Si después quiero borrar esa información, tengo que borrar esa variable y decirle ya X ya no vale, o el nombre ya no vale Manuel, vale, quién sabe, vale otra cosa. Es lo mismo acá.
El assert inserta un valor, un nombre, una variable, un predicado, y retract borra ese valor. Miren, por ejemplo, déjenme borrar todo esto. ¿Cómo se hace para borrar? Editar. No puede ser. Bueno, no importa, lo voy a borrar a mano. Okay, bueno. Imagínense, por ejemplo, en Prolog se puede hacer este tipo de cosas. Por ejemplo, ustedes le pueden decir acerta, nombre. Bueno, ojo, si yo pongo esto, el sistema va a decir que va a poner, en realidad en el fondo va a poner nombre con una variable que es mayúscula. Como es M mayúscula es una variable, Manuel no es un nombre, es una variable. Si quiero que sea un nombre, lo pongo en minúsculas. Creo que se puede poner también entre comillas, ¿no? Por ejemplo, puedo poner, para que haya mayúsculas, lo puedo poner así entre comillas, ¿ok? Pero depende de un poco de la implementación del programa que usen. Entonces aquí, cuando yo le digo a mi programa acerta nombre, esa es mi meta, el programa va a incluir ahora nombre Manuel, ¿ok? O, en este caso, entre comillas, me va a decir, ya agregó ese hecho a la base de datos, ¿sí? Si yo después de eso le digo retract como meta, nombre, cualquier cosa, punto. Cualquier cosa es en este caso va a buscar nombre con nombre, cualquier cosa lo va a asignar a Manuel y entonces lo va a borrar de mi programa. ¿De acuerdo? Ok, bueno. Este, Échenle un ojo, no voy a meterme más en este tema, pero puede ser muy útil particularmente porque, bueno, antes de seguir, ¿alguien usa Python y ha usado listas en Python? ¿Alguien que me diga que sí o que no? A ver, Hernández, Coronel Ángel Carlos, que te veo ahí. Sí, profesor. ¿Has usado listas en Python? Sí, Bueno, las listas en Python son las listas de Prolog, ¿sí? Carla Itzel, ¿tú has usado Python y las listas? Un poquito, casi no, pero un poquito. Pero por lo menos sabes que existen. Sí, Ok, muy bien. Patricio García Ocampo, cuéntame. Ah, sí, también las he usado. Ok, bueno, pues las listas de Python están sacadas de Prolog, básicamente, ¿ok? Entonces, miren, déjenme mostrarles, a ver dónde está, dónde tengo aquí, ok. Este, Miren, por ejemplo, hice un programita hace muchos años, este, eh, pero bueno, miren, por ejemplo, lo voy a copiar y se los muestro básicamente. Este está también hecho para Turbo Prolog, lo hice para una aplicación que estaba haciendo sobre diccionarios, pero bueno, no importa. Y aquí voy a poner, bueno, aquí lo que hago es un sistema que conjuga los verbos regulares y una lista es una cadena, es una lista de cadenas, ¿sí? Y las listas se ponen entre corchetes cuadrados, ¿ok? Entonces, bueno, para que más os den una idea, pido el verbo, dame un verbo regular, lo leo, veo si es de la primera conjugación, segunda o tercera, separando las letras, ¿no? ¿Ves? Este es el predicado que hace eso, y ya que lo tengo, le digo conjuga el presente, por ejemplo, ¿no? Si termina en ar, er o ir. Entonces, presente de ar, o presente de er o presente de ir. Y le digo Richard. Entonces, cada verbo regular tiene como 50 conjugaciones y el presente si es de la terminación ar, lo que hago es, uso una lista y es, por ejemplo, amar. Yo amo, amas, ama, amamos, amáis, aman. ¿No? Si es comer, si es de er, ¿no? Por aquí debe estar. Esto es ar, fíjense cómo ar está en minúsculas, es una constante. Si pongo el pretérito de er,
Yo comí, tú comiste, él comió, nosotros comimos, vosotros comisteis, ellos comieron. Yo separo el comer como com y dejo las últimas dos letras que me dice el sufijo, ¿no? Ya no es ar, es er. Aquí está, ¿no? Y después también lo hago con ir, ¿no? Por ejemplo, vivir. Yo vivo, tú vives, él vive, nosotros vivimos, vosotros vivís, ellos viven. Y así tengo los 50, ¿no? Gerundio es este, y vivido, gerundio, no, gerundio es viviendo y participio es vivido. Y bueno, y aquí tengo, son como 50 conjugaciones por cada verbo, ¿ok? Es una tontería el programa, el único truco es cuando me das un verbo en infinitivo, tengo que tener una manera de separar las letras para saber si me dijiste comer, vivir o amar, o sea, su terminación es ar, er, or, ir, y yo ya calculo aquí los valores, ¿no? Pero fíjense cómo el if no existe. ¿Por qué no existe el if? Porque en Prolog, cuando quiero conjugar, pregunto, si conjuga del presente con el prefijo am de amar y termina en AR, entonces hago esto. Pero si no, if tal cosa no es cierto, entonces if tal cosa no es cierto, tal cosa. Hasta que es cierto y cuando es cierto, entonces conjugo. ¿Sí? Entonces el if está implícito en la forma en como Prolog busca. Prolog empieza al inicio, siempre desde arriba, ¿sí? Y va bajando instrucción por instrucción. Quitemos todo esto de clause y predicates y qué sé yo, y básicamente lo que hace es, bueno, toma elementos para precisamente separar las letras y demás, pero aquí pido el verbo y esto lo va haciendo. Y aquí encuentro sufijo, todo esto lo tiene que hacer, ¿sí? Y acá pregunto, ¿sí? Cuando termino todo esto, que es como la base para ya tener los datos de qué verbo es, si es infinitivo de la primera, segunda, tercera conjugación, yo le digo conjuga presente del prefijo, por ejemplo, viv, de vivir, que termina en ir. Y entonces, si no es cierto que el presente de es viv y acá es ir, no lo puede conjugar, porque el sufijo tiene que ser ir. Si yo desde luego el prefijo pongo no vivir, pongo vaivir, y vai no existe como prefijo, pues el sistema va a decir yo vaiveo, yo vaivo, yo vaives, etcétera. Es decir, tiene que ser un verbo que sea real, ¿no? Y está hecho para verbos regulares. El español, de acuerdo a un librito que tengo de de ortografía, tiene como 50 conjugaciones por cada verbo. Y en los verbos regulares son como 10,000 verbos regulares. Eso quiere decir que tengo como 500,000 palabras solamente de verbos regulares. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es un ejercicio. Hay otros ejercicios que se pueden hacer, por ejemplo, para calcular este, ¿cómo se llama? También se pueden calcular, ¿qué iba a decir? Es que de pronto me quedé pensando que, Joel, espérame, ¿qué dijiste aquí? Joel dice, en COQ se puede hacer eso también de modificar en ejecución. ¿Qué lenguaje es COQ? Dime, Joel, ¿tienes micrófono? ¿Alguien sabe qué es COQ? Perdón, profe, sí, es el asistente de pruebas, Rock. Pero Rock. asistente de pruebas de qué? Así se llama. Ah, es como un lenguaje y puedes hacer como irlo modificando mientras se va ejecutando. ¿Pero en qué? ¿En C o en dónde lo usas? Creo que, bueno, es como un ejecutable de OCaml, pero Coq en sí mismo es un lenguaje. Ah, ok, pero lo usas sobre un lenguaje, ¿no? ¿O no? Sí, OCaml, digamos. Ah, ok, bueno, puede ser. Sí, pero aquí, por ejemplo, bueno, lo haces precisamente porque estás haciendo pruebas, ¿no? Para ver si funciona algo que quieres que cambies, quiero creer, ¿no? ¿Es como una especie de prueba de software o estoy mal? Pruebas como de proposicional, Ok, creo. ok, bueno, sí, seguramente hay más de uno, ¿no? Ahora, lo que les digo, la idea de modificar el código siempre es peligrosa, porque cuando modifican el código, este, una dificultad es que, eh, es que debuguear
código modificado en tiempo de ejecución es muy difícil de debuguear, ¿sí? Pero bueno, ya que estamos hablando de eso, no se los voy a dejar de tarea formal, pero bueno, sería bueno que lo hicieran. Piénsenlo. Piénsenlo de aquí al lunes y vemos, vamos a ver la respuesta y vemos si lo dejamos de tarea o no. Miren, este es un problema de lógica para que vean cómo se puede resolver. En Prolog es muy fácil de resolver, pero quiero que lo resuelvan con su lenguaje favorito. Quiero que hagan un programa cuya salida sea el código fuente. ¿Ok? ¿Alguien tiene dudas de lo que le acabo de pedirles? ¿Cómo se hace un programa? ¿Cómo hacen un programa cuya salida sea el código fuente de su programa? ¿Cómo lo ven? ¿Muy difícil? ¿Esto es una tarea como extraoficial o si se dejará Es de...? para que lo piensen. Ah, ok. Acuérdate que en esta facultad el juego es pensar, ¿no? Entonces, no te lo dejo de tarea, piénsalo. ¿Cómo haces un programa cuya salida sea el código fuente de tu programa? ¿Se puede? ¿Cómo lo haces en Python? ¿Cómo lo haces en C? No, no se ve tan lógico, tan fácil, ¿no? Creo que no. En Prolog es una instrucción, es listing. Listing lista el código fuente. Entonces, si ustedes escriben listing y la meta es listing, les pone el mismo programa, es el mismo letrero, pero es Prolog, ¿no? Pero en un lenguaje tradicional, hagan un programa cuya salida sea el código de entrada. O sea, el código que ustedes escribieron. ¿Estará fácil? ¿Estará difícil? Bueno, se los dejo de tarea para que lo piensen, pero bueno, entonces vamos, con esto quiero terminar básicamente la idea de que vean que lo que quiero es que ilustrar un poquito y ponerlos en antecedentes y en contexto que la inteligencia artificial que hoy vemos con tantas maravillas parece muy fácil, pero en realidad no ha sido tan sencillo. Hemos pasado por un tema bastante complicado que ha sido lo que se llama el invierno de la inteligencia artificial, donde nada sale, ¿no? Donde todo el mundo está tapado hasta las narices porque nada funciona bien, ¿no? Entonces le llamaban el invierno de la inteligencia artificial, ¿no? Y cuando cayeron las redes neuronales, las cosas cambiaron mucho, pero también hay una historia de, yo creo que como por lo bajo, 15 años que no se usaron porque un personaje de cómputo que se llama Marvin Minsky escribió un libro en contra de las redes neuronales y todo el mundo le hizo caso. Cuando las redes neuronales eran muy funcionales realmente, nada más que tenían un detalle que alguien le supo dar la vuelta y entonces por eso empezaron a usarse. Pero todo el mundo le creyó a Marvin Minsky y por 15 años nadie se metió en el tema, ¿no? Por lo menos, si no es que más de años. Entonces, eso hay que tenerlo presente, ¿no? Entonces, bueno, piensen en ese asunto. Nos vemos el lunes y vamos a ver algún otro tema, ¿no? Ya el lunes les digo, porque ahorita no sé exactamente qué les voy a dar. Pero el lunes vemos, vamos a empezar a ver ya la inteligencia artificial, los agentes inteligentes, vamos a ver, no probablemente, vamos a ver en su momento también redes neuronales. ¿Alguien usa matemática aquí o no? ¿Alguien que la use? Dígame. ¿Nadie? Sí, a veces para estudiar algunas cuestiones. Ok, pero no la usas con el lenguaje Wolfram. Ajá, sí, 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 con Wolfram, ¿Ah, con sí? los notebooks. Ajá. Ah, bueno, ok. Bueno, porque Wolfram puede hacer redes neuronales. Ya hay muchas cosas interesantes que se pueden hacer. Trae un montón de herramientas para trabajar con eso, ¿no? Y les tengo noticias. Este, por ser alumnos de esta universidad pública, ¿no? Tienen derecho a descargar matemática con una cuenta institucional. El lunes les platico cómo se hace todo eso, porque en algún momento lo vamos a ver. Si no, si les platico el lunes es porque vamos a ver otra cosa, pero matemática puede servir no solamente para hacer matemáticas simbólicas, sino para muchas otras cosas, porque Wolfram es un lenguaje muy poderoso y cada vez le añaden más cosas, ¿no? Entonces, también podemos sacar ventaja de eso, ¿no? Pero bueno, no, dudas, comentarios, es el momento.
¿Todo bien? Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por estar. Chicos, Y, tenemos que decir algo, que ¿qué hay pasó? una nueva ayudante, nada más que ahorita va en metro, entonces se le corta. Ok. Bueno, entonces tenemos que hacer eh, tenemos que apoyar al ayudante para comprarle un coche. Así que las donaciones me las pueden mandar a mí y yo me encargo. No, pues qué mala onda. Este, bueno, ni hablar. Bueno, la ayudante también se llama Jessica Janet, y y bueno, hubo varios que me pidieron ser ayudantes, pero eventualmente elegí a Jessica porque como Jessica es la ayudante y hay otra ayudante que se llama Jessica, si ustedes se van a quejar, nunca van a saber que Jessica fue la que les calificó. Entonces lo hago para defender la integridad de mis ayudantes. No, no es cierto. Lo puse, fue una casualidad. Pero va a haber dos ayudantes y Jessica Martínez es la que se va a encargar de dividir el trabajo con la otra Jessica, con Jessica Janet, para que vayan teniendo las calificaciones a tiempo. Ojo, si ustedes una tarea le entregan un poquito tarde, un par de días tarde, no pasa nada, pero no se cuelguen. Si se cuelgan demasiado, el ayudante podrá decirles en algún momento, ya no se los voy a aceptar, ¿no? Entonces calculen máximo así ya exageradamente una semana. Miren, yo no hago exámenes y creo que es un buen trato que ya que no hago exámenes se entreguen a tiempo en la medida de lo posible. Entiendo que también muchas veces tienen otras materias y demás, pero pues todas las materias son importantes y tratamos de ser lo más flexibles posibles. Entonces, si no entregaron el día que se quedó, no tarden más de 3 días en entregarla. Si no vayan pensando en que no se las voy a aceptar, pues no se las van a aceptar los ayudantes. Traten de ir más o menos con el curso, porque después de entregar todas las tareas con esa calificación ya terminaron, tienen 10 y se acabó. Así que por favor, aplíquense un poquitín para que no pase eso, ¿no? Así que, bueno, ¿alguna otra pregunta o dudas? Bueno, No, respecto a esto, perdón, bueno, Dime. respecto a esto de lo de nuevo ayudante, ¿tendríamos que, sigue siendo los mismos correos o añadimos algo o? Tú yo mandas les aviso en el grupo, chicos. sí, que avisas en el chat, pero Sí, en principio lo que pueden hacer es mandar la tarea también al correo de la nueva ayudante o mandárselos a Jessica. Jessica se va a poner de acuerdo con la otra Jessica para resolver esa crisis de muchas tareas y a ver a quién se le da qué tarea, ¿no? sí, Y ya. mándenmelos a mí, chicos. Acuérdense, el correo no es el que viene ahí en la página. De hecho, ahí en la especificación del grupo viene los correos en los que tienen que mandar las tareas. Y ya yo me coordino con Jessica, con la otra Jessica, y ya para no saturarnos y no confundirnos a la vez. Exactamente. De hecho, les voy a decir, Jessica Martínez, que es la que están viendo aquí en la pantalla, es la ayudante oficial y Jessica Janet es la segunda ayudante porque tenemos más de 40 alumnos, ¿no? Entonces, si no quieren confundirse, como me decía Jessica Janet, me decía, pues díganme Janet. Bueno, bueno. Pero bueno, más allá de eso, no pasa nada. Ustedes entregan las tareas y las Jessica se ponen de acuerdo en quién califica qué y ustedes van a recibir su calificación y ya, no pasa nada, ¿no? Creo que por ahí va, ¿no, Jessica? Sí, 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 sí. Entonces, todo sigue normal, chicos. Mándenme sus tareas, tanto al doctor como a mí. Y yo ya me pongo de acuerdo con esta Janet. ¿Va que va? Sí, sí, es así como debe ser, ¿no? No veo demasiado problema con eso, ¿no? Si tienen dudas y demás, siempre está el chat, ¿no? Ahí podemos platicar las cosas que sean, ¿no? Y después esta clase la vamos a subir en estos días, o al rato, o en la noche, o mañana, al canal que tengo que se llama, ¿qué? No se llama Morsa López, creo. Bueno, ahí lo estoy subiendo y para que tengan ahí la referencia, ¿no? Pero, pero sí es conveniente que vengan a la clase para que si tienen dudas o problemas en ese momento podamos revisarlos y no nada más escuchar la clase como antes de irse a dormir, pues como que no, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias. Gracias, Jessica.
Hernández Ángel. Coronel, Ángel, ¿vas a decir algo, perdón? Sí, profesor, yo nada más para que me quede claro, la tarea del programa que imprima su propio código, Sí. es tarea moral. Es tarea moral, para que cuando te vas a bañar pienses en algo interesante. Ok, ¿Sí? Sí, perfecto. porque nunca se sabe las barbaridades que uno piensa. Y les voy a decir una cosa de una vez. Domínguez Sánchez, ¿quieres hablar? Perdón. Ah, sí, pero es otra duda. Sí, bueno, dime de una vez. Nada más era si de lo de la tarea tiene que tener un main o nada más con el código. No, 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 deberías poderlo correr. O sea, tú Ah, me ok. entregas tu código y yo debería poderlo correr. Si tienes alguna Pero, circunstancia muy particular, por ejemplo, no sé, voy a decir una salvajada. Imagínate que necesitas 27 bibliotecas para correr tu código, me las tienes que mandar, ¿no? Si no, ¿cómo quieres que revise tu código? ¿Sí me explico? bueno, es más bien a lo que me refería es que no sé si se va a probar todos todos los predicados que están en el texto o nada más como con correr el método main como que imprima todo. No sé si me ¿Te doy a refieres a entender. la tarea? ¿A, Sí, sí, sí. a esta tarea? No, no, de la tarea que se entrega hoy. Ah, no, o sea, la verdad es que tú tienes que, o sea, la tarea significa pasar a Prolog todo lo que dice el texto, dice, yo soy el abuelo de mí mismo, yo soy no sé qué, y tú debes poder probar cualquiera de esas cosas y te tiene que decir que sí es cierto, ¿sí? ¿Sí me Ah, explico? sí, sí, ya, creo que ya. Sí, o sea, imagínate que yo te digo, bueno, el viudo se casó con la hija de no sé quién, pero la mamá se casó con mi hijo, y entonces tuvo un hijo que no sé qué, entonces yo soy hermano de mi papá, o yo soy hijo de mi hijo, ¿no? O sea, imagínate que un fulano se casa con una señora y su mamá, la mamá de esa señora, se casa con su hijo, con el hijo del viudo, ¿no? Y esos tienen un hijo. Entonces, en términos reales, es tu medio hermano o es medio hermano del viudo, ¿no? ¿Ok? Entonces, si yo te digo, soy hermano de mi hijo, pues a lo mejor tienes que decir que, o sea, si tú le pides eso y tus reglas están bien hechas, te tiene que decir que sí es cierto, ¿no? ¿Sí me explico? Ah, es que es justo lo que dice ahorita mi compañero, creo que preguntó mejor, Sí. que si debemos incluir esas consultas. No, no, O no, sea, no, no. O sea, sí, o sea, tú lo que tienes que hacer es que tienes que demostrar que todo eso que dice es cierto. Sí, tienes que poner todas las consultas. ya, pues sí, entonces Y creo que tienes que sí, ya era demostrarme, todo. o sea, porque al final la última regla que dice es, y me doy cuenta que soy abuelo de mí mismo, ¿no? Entonces, si tú pruebas para ser abuelo, tiene que ocurrir qué cosa, y entonces tú llegas a esa conclusión y encuentras que es cierto. Ojo, padrastro y padre es lo mismo que madrastra y madre. Hijastra e hija es lo mismo para este ejercicio, ¿sí? Por eso la confusión, ¿no? O sea, por eso la confusión de los parentescos, ¿no? No es lo mismo ser padrastro que ser el padre de alguien, desde luego, ¿no? Entonces, pero sí, tienes que poner cada cláusula y probar que es cierto lo que te está diciendo. Eso sí, ¿ok? Y bueno, lo que les decía, miren, la madre, ¿qué? Este, ¿Cómo dicen? Bueno, demasiado tiempo libre cuando uno tiene demasiado tiempo libre, nomás uno piensa en tonterías. Es normal, ¿no? Entonces, si quieren tener una vida más razonable y no perder tanto el tiempo, ¿sí? O si no tienen tiempo libre, si tienen mucho tiempo libre, piensen en algo interesante, porque si no, pierden la vida miserablemente. Se los digo porque conozco mucha gente. Yo tuve una tía que tenía mucho tiempo libre y nomás pensaba puras tonterías, puras tonterías. ¿Por qué? Porque tenía mucho tiempo libre. Entonces, ocupen su tiempo libre en pensar cosas interesantes. Por ejemplo, cómo hacer un programa que encuentre, que imprime el código fuente de ese mismo programa, ¿no? ¿Cómo se hace? Ahí se los dejo de tarea. Bueno, tarea moral, como alguien comentó. ¿Alguna otra duda?
Yo sí, profe. Las, digamos que como que dentro de la tarea que se entrega hoy, dentro del código, por separado y las puse todas en un PDF. ¿Eso funciona o que estén dentro del código mejor? O sea, en alguna de esas que lo que decía no era cierto. No, todas eran verdaderas. No te entiendo, perdón. Ah, todas son verdaderas. Todas son verdaderas, ¿no? Todas se cumplen, ¿no? Sí. Sí, exactamente, todas se tienen que cumplir, tienen que ser ciertas. Si te da una que no es cierta, es que estás mal, Ok, sí. ¿sale? Bueno, pues gracias Jessica, y saludos a la otra Jessica que quién sabe dónde anda ahorita.